similar, si queréis, a una clase tradicional. Es una clase en la que el docente es el que lleva la guía de la clase y se trata básicamente de revisar la teoría, de ver más explícitamente un resumen rápido sería eso, ver los contenidos de esta sesión, ¿no? Recogemos lo que ha salido en el Exploramos y nos aseguramos de que lo que queremos que se vea en esa sesión pues se vea como queremos que se vea. Introducimos el lenguaje necesario, ¿no? En el Exploramos los niños han explicado las cosas pues con sus propias palabras, con su propio lenguaje. El lenguaje que haya que introducir un poco más técnico, más específico de las matemáticas, pues lo iremos haciendo en esta fase, la aprendemos. En este caso, pues solo de momento estamos hablando de que 3 paquetes, 2 más 2 más 2 son 6, 3 grupos de 2 son 6, 3 veces 2 son 6. Como veis, de momento no ha aparecido todavía el signo de multiplicar, el aspa de la multiplicación, ahora aparecerá, pero de momento no ha aparecido. Y aquí seguimos en la misma sesión. Ya digo, voy a enseñar esta sesión completa por si alguien tiene alguna pregunta sobre la sesión. Es el momento de... Esta es la segunda parte del Exploramos. Seguimos viendo, hay 5 grupos de 3 que son 15, ¿no? 5 veces 3 son 15, o 4 grupos de, seguimos de la misma forma. Y después del aprendemos, viene la tercera parte de la sesión, practicamos, donde ya como su nombre indica, pues llega la parte práctica, claro, donde empiezan a hacer ejercicios. Todavía en pareja, aquí hacerlos de 2 en 2 es lo que mejor funciona, lo que hemos visto con su compañero de hombro, que empiezan a hacer estos ejercicios que están todavía en el libro del alumno, en el libro de teoría, digamos, entre comillas, que como veis, pues siguen la misma idea, ¿no? Grupos de veces el aspa de la multiplicación aparecerá en la siguiente sesión. Y después de esa fase del practicamos, pasamos al cuaderno de trabajo, a la parte de ejercicios individuales, y donde ya es importante que sean individuales. Es la parte donde queremos asegurarnos de que cada alumno, de manera individual, ya digo, hace estos ejercicios, porque es donde queremos también detectar si hay alumnos que tienen dificultades, claro, que no pueden hacerlos ellos solos. Es fácil de distinguir porque son las imágenes en blanco y negro, aquí todo es gris, entonces cuando veis imágenes grises, pues ese es el momento, la manera fácil de darse cuenta de que estamos en esa parte individual del cuaderno de trabajo. Y quizá puedo aprovechar aquí también, como están todos los ejercicios, que veáis cómo la secuencia didáctica, cómo va poco a poco aumentando la dificultad, ¿no? Entonces aquí aparecen unas bicicletas dibujadas, hay tantos grupos, cada grupo contiene tantas bicicletas y por tanto, ¿cuántas bicicletas hay? Pues hay 3 veces 4, ¿no? En el B también tenemos el dibujo, en el C pasamos a una fase un poco más ya icónica porque ya tenemos fichas en vez de objetos concretos. Si seguimos avanzando, pues en el ejercicio 2 tenemos también menos explicado ya, ¿no? Ya no aparece cuántos grupos hay ni cuántos hay en cada grupo, ya queremos que el alumno ponga más de su parte. Y por último, en el ejercicio 3, este es el último, si no recuerdo mal, pues ya no hay apoyo gráfico. Esto no quiere decir, por supuesto, si un alumno necesita los materiales para hacer este ejercicio 3 o dibuja, esto es muy parecido a cómo está en el libro, quiere decir que hay bastante espacio para que el alumno, si lo necesita, dibuje. Si el alumno dibuja para ver cuántas son 2 veces 3, ningún problema. Es fundamental ser flexible y dejar que los alumnos trabajen en ese modelo pues del material manipulativo, ¿no? De la fase gráfica y por último la fase simbólica, que lo hagan a su ritmo. Es muy normal que en este momento hay alumnos que usan los materiales, otros que dibujan y otros que ya están en la fase simbólica porque saben que 2 veces 3 son 6 directamente. O sea que eso hay que dejar que sea así, pero por supuesto también tomando nota y viendo que si un alumno sigue con los materiales porque tiene dificultades, pues tomar nota de eso para ver si ese alumno necesita una ayuda especial, ¿no? Es una de las cosas, yo creo, más potentes de la metodología, esta forma de trabajar en estas 3 etapas, manipulativa, gráfica y simbólica, nos da mucha información de cómo van los alumnos. Una cosa que a lo mejor en algún momento queréis preguntar sobre evaluación, bueno, ya me adelanto diciendo que cuando estamos viendo cómo trabaja el alumno, también le estamos evaluando. Creo que es importante distinguir evaluar de calificar, ¿no? Calificar hay que poner notas, lo pide el sistema y hay que hacerlo, pero creo que es importante también ser conscientes de que cuando vemos cómo trabajan los alumnos y vamos a verles continuamente con esta forma de trabajar, con esta metodología, ya les estamos evaluando. Bien, entonces, ¿alguna pregunta
en este momento sobre este tema general de organización de la sesión. Esto es la estructura que tienen todas las sesiones. Hay algún detalle adicional, que es el diario de aprendizaje, pero creo que es mejor en este momento dejarlo para otro momento. Esa es la estructura general que tienen todas las sesiones de Piensa Infinito. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este tema, sobre estructura de las sesiones? ¿No? Pues avanzamos entonces. Este es el siguiente. Otro exploramos. También empezando con la multiplicación, para que veáis un exploramos que es un poco de inventar historias. Queremos que los alumnos inventen historias, inventen situaciones. Es una herramienta muy potente para que piensen. En este caso en la multiplicación. Y como veis en ese dibujo, pues lo normal es que hablen de 3 jarrones con 2 flores cada uno, ¿no? O de 2 peceras con 4 peces cada una, ese tipo de cosas. Y claro, una cosa que es importante es distinguir, lo que veis ahora es lo que se enseña en el libro. Es importante pensar qué quiero enseñarles, porque no se trata de proyectar el libro. Si proyectamos lo que hay en el libro, el exploramos, se trabaja sin libro en general, porque si proyectamos lo que está en el libro, pues estamos dando demasiada información, porque muchas veces ya estamos diciendo lo que queremos que hagan. Entonces, en este caso concreto, pues si proyectamos, enseñamos esto, o lo contamos, o lo ponemos en la pizarra, que no hay que proyectar nada si no queremos, pues estamos dando la información que está bien darles. Si proyectamos ya al inventar historias de multiplicación, ya estamos diciendo más de lo que deberíamos decir. Entonces, en los programas hay que medir en lo que queremos enseñarles para no dar más información, no dirigir más de lo necesario. En general, en la medida de lo posible, hay que evitar dirigir a los alumnos. Queremos que ellos vayan explorando, en este caso, explorando y, por tanto, descubriendo lo que están haciendo. ¿Vale? En esta sesión, que creo que era la 3, la siguiente directamente, aquí ya aparece el aspa de la multiplicación. Y me paro aquí porque es importante, porque no sé qué ha pasado. Creo que no veis la presentación, ¿verdad? Pedro, espera, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. La he perdido, disculpad. Estaba queriendo decir que ese aspa de la multiplicación, fijaros cómo lo estamos leyendo. Estamos diciendo 3 veces 2 es igual a 6. Es decir, que hay que evitar el por que normalmente se nos escapa al principio. Por eso hablo del aspa. ¿Y cómo interpretar ese aspa? Pues decimos veces, ¿por qué? Porque se entiende mejor. Si uno dice 3 por 2, la pregunta, ¿qué significa 3 por 2? Pues para un alumno no significa nada, ¿no? 3 por 2, y si uno lo piensa, pues 3 por 2, a ver si consigo que esto haga lo que yo quiero que haga y poder escribir. Si uno habla de 3 por 2, voy a escribirlo así, para que quede claro. Ese 3 por 2 significa 3 multiplicado por 2. Pero si digo 3 multiplicado por 2, ¿qué significa? Pues significa que tengo el 3 y lo repito 2 veces. Tomo el 3 y lo repito 2 veces. Y sin embargo, si decimos 3 veces 2, pues 3 veces 2, eso sí se entiende muy fácil, ¿no? Pues es 2 más 2 más 2. Entonces, las dos cosas son 6, claro. Si uno calcula esas sumas, las dos cosas son 6, porque la multiplicación es conmutativa, pero es importante cuando uno la está introduciendo, pues tener claro en qué modelo está utilizando y ser consistente con él, ¿no? Entonces, los dos son correctos, no se trata que los dos son correctos, pero la apuesta o creemos, claro, que didácticamente es más adecuado porque es más fácil de entender introducir la multiplicación con el 3 veces 2. 3 veces 2 o 3 grupos de 2, que es lo que estamos haciendo aquí. Y la única cosa importante que tener presente es esto de olvidarse del por, pensar en el aspa, y el aspa se lee como veces. ¿De acuerdo? Ese es el resumen de todo esto. Y si uno la lee como veces o grupos de, insisto, a mí me voy siempre a veces, pero grupos de también está en el libro, es igual de adecuado,
pues la idea es que se entiende mucho mejor, ¿no? Si tenéis experiencia, algún comentario en el pasado habéis introducido la multiplicación de una manera más tradicional con el por, digamos, y tenéis experiencia en lo que les cuesta a los alumnos cuando uno tiene que decirles esto es lo que se repite, esto es cuántas veces se repite. Luego está la segunda parte, claro, y es qué pasa cuando memorizan las tablas de multiplicar, si saben o no saben lo que están diciendo, etcétera. Todo eso, todo eso se va a facilitar mucho porque van a entender lo que están diciendo cuando dicen veces o grupos de. ¿Hay preguntas, comentarios? Seguimos entonces. Recuerdo que estamos en primero, o sea, en primero se hace básicamente esto y las tablas de multiplicar empiezan en segundo. Vamos a ver un ejemplo de ellas. Vamos a pasar a segundo ya entonces. En segundo, en la unidad 9, tenemos las tablas de multiplicar del 3 y el 4. Entonces, claro, si queremos seguir diciendo veces o grupos de, ¿qué pasa con la tabla del 3, que es la que tenemos aquí? Pues no sé si pensáis, a lo mejor si borro esto, si quito esto, si decimos, como lo tradicional en España, el 3 el primero sería 3 veces 1, 3 veces 2, 3 veces 3, 3 veces 4, 3 veces 5, suena raro, ¿no? 3 veces 1, 3 veces 2, 3 veces 3, 3 veces 4. Eso no es la tabla del 3, ¿no? Si uno quiere la tabla del 3, debería ser lo que he enseñado aquí un momento, que sería voy de 3 en 3, es decir, una vez 3 o un grupo de 3, luego dos grupos de 3 grupos de 3, 4 grupos de 3, porque voy añadiendo 3 cada vez, ¿no? Entonces esa va a ser la propuesta para las tablas. Grupos de o veces, ya es una cuestión más de gusto personal si queréis, o de costumbre más que de gusto. Y ahí tenéis a la derecha con los policubos en la tabla del 3 completa. Una vez 3, dos veces 3, y la idea es verbalizarla de esta manera. Veces o grupos, ya digo, pero cuando uno la verbaliza así, los alumnos entienden perfectamente lo que están haciendo, que están contando de 3 en 3, y les resulta más fácil entender lo que dicen, y cuando les resulta más fácil entender lo que dicen, les resulta más fácil de que se les quede en la memoria, de que lo memoricen, de que se la sepan, vamos. Luego, si queréis, hablamos un momento de la memorización y las tablas de multiplicar, porque es un tema importante, pero ya adelanto que la ventaja fundamental de que cuando uno entiende lo que está haciendo, lo que está diciendo, lo memoriza más fácil, y eso creo que es fácil de entender. Quiero decir, es mucho más fácil memorizar un soneto en castellano que conocemos que un soneto en ruso, ¿no? Pues por la misma razón exactamente, es mucho más fácil memorizar las tablas en ruso si no sabes ruso. Será el caso de la mayoría de nosotros, ¿no? Por la misma razón exactamente, es mucho más fácil memorizar esta tabla de multiplicar si yo entiendo lo que estoy haciendo que si, que si no lo entiendo y es la pura mecánica memorística. Si os fijáis en esta parte, en la parte derecha, hay colores, ¿no? ¿Por qué hay colores ahí? Bueno, una de las cosas que ayuda también esto de saber lo que estamos diciendo es, por ejemplo, que si tenemos, en este caso, 7 veces 3, pues 7 veces 3, aquí en estos colores, están puestos para que veáis que es fácil ver que son 5 veces 3, ¿no? Que seguramente ya he visto que son 15, 5 veces 3 y otros dos grupos de 3. Es decir, 5 veces 3 más 6. Esta de aquí, la siguiente, 8 grupos de 3, pues como veis hay 4 grupos en un color y 4 en otro, con un apoyo para que el alumno pueda darse cuenta de que 8 grupos de 3 son 4 grupos de 3 y 4 grupos de 3. Por tanto, 12 y 12, 24. De manera que cuando un alumno entiende este tipo de cosas, va teniendo muchos apoyos. 9 veces 3, pues son 10 veces 3, 30, que lo aprende muy rápido, ¿no? Esa es muy fácil. Y 9 veces 3 son 3 menos, 27. Hay montones de apoyos de este estilo para que vayan aprendiendo a moverse por las tablas, aprendiendo a memorizarlas. Y aprendiendo, de hecho, a usar lo que estamos empezando a usar, que es la propiedad distributiva en muchos de estos casos, ¿no? Pero bueno, eso vendrá más adelante, el estudio más formal. Aquí es la misma idea, ya con la fase más simbólica. Voy a seguir entonces. Y como veis, la fase de practicamos, pues lo que uno se espera, ¿no? Solo para insistir que ahí tengo que leer 4 grupos de 3, o 6 veces 3, u 8 veces 3, ¿vale? En esas ejercicios de ahí arriba a la derecha.
Y por último, en la fase ya simbólica, sin el apoyo visual, tenéis la tabla del 3 completa, con la observación que veis a la derecha, ¿no? De si lo necesitas, usa policubos. Si lo necesitas, usa policubos. Recuerdo que, no, lo que ya dije antes. Hay 3 sesiones, creo, en la tabla del 3, y aquí solo está puesta para que veáis cómo vamos poco a poco avanzando en una fase un poco más simbólica, ¿no? Aquí dos filas de 3 o 3 veces 3, y aquí donde seguimos esa idea de vamos a seguir trabajando para ver que 3 veces 3 son 9, pues 4 veces 3, ¿cuántos son? Pues 9 y 3, 12, ¿no? Y aquí lo mismo, 5 veces 3, 6 veces 3, etcétera. Misma idea, seguimos entonces. Y la tabla del 4, no sé si hay alguna pregunta, comentario en este momento, porque la idea es la misma. Si no hay preguntas y todo está claro, pues seguimos. Perdón, Pedro, mira, Sí, yo adelante. no conozco el material, nunca he trabajado con él y Sí. no llego a entender muy bien el criterio que se utiliza para utilizar los dos colores a la hora de plantear la tabla. No sé si es algo que ya han tenido que... Veo que en el 4 vuelve a suceder, que unas Sí. veces sí se utilizan dos colores, otras no. No sé si hay un criterio por algún motivo o... Sí, pasa que no es nada formal y rígido, quiero decir que es solo un color, por ejemplo, creo que aquí se ve bien, en este practicamos de arriba a la derecha ahora, ¿no? Pues tienes, en este caso de abajo, pues 4 grupos de 3 y 8 grupos de 3, ¿no? Para ver la relación entre los dos, o en el de arriba, 2 grupos de 3 y 3 grupos de 3, ¿no? Donde el grupo nuevo está de rojo. O sea, no se trata de ninguna regla, de decir, vamos a hacerlo con esta regla metódica, ¿no? Sino que son solo apoyos, porque no sé, el 7 grupos de 3, pues lo podrías decir como 5 y 2, pero también podrías decir, o el 8 grupos de 3 igual es más fácil, 8 grupos de 3 los puedes ver como 4 grupos de 3 y 4 grupos de 3, pero también podrías ponerlo como 10 grupos de 3 a los que quitas 2, ¿no? Entonces, vale, o sea que en esta no se ve tanto, en la anterior, que sí que venía la tabla del 3, me parece, la igual que está luego en anterior, la del 4, en esta de aquí en dices, esta, sí, pero me llama la atención, por ejemplo, que en el caso del 5 o en el caso del 9 no existe el apoyo de color, o sea que esto es aleatorio, imagino. bueno, aleatorio, ¿O sí, cómo? aleatorio Y no unas veces... es una opción, digamos, es una Ah, opción, pero puede haber una otras igual de posibilidad. razonables, claro, o sea, por ejemplo, aquí si un alumno, se me ocurre, a mí me parece igual de correcto, el 10 grupos de 3, ponerlo todo de un color, porque 10 grupos de 3 son 30, eso lo saben rápido, Ya, y sin embargo, bueno, claro, aquí no tiene, no, perdón, porque claro, 10 grupos de 3 son 30 y este grupo es aquí el que quitas, no, de otra manera no tendría sentido porque lo quitas. ¿Qué se podría cambiar? Pues no lo sé, pero igual se te ocurre cambiar algo. O sea, no es la única manera de hacer esto, ni mucho menos. Es una manera muy razonable, me parece, pero puede haber otras. No hay una regla justa, es solo, digamos, para sugerir posibilidades de estructurar la tabla, pero solo sugerir. combinar la tabla. Eso es. Vale. Y de hecho, cuando uno avanza, esto se va perdiendo, sí, va desapareciendo. Es una manera de empezar, digamos. Aquí en el 4 había otra parecida, ¿no? Aquí en el 4, pues por ejemplo, aparece el 6 grupos de 4, ¿no? 6 grupos como 3 grupos de Claro, 4 que no lo que aparecía pasa es antes. que en esta ocasión sucede lo mismo, tanto en el 5 como en el 9 solo aparece un color. Me llama la atención porque en todos los demás va combinando, en el 1 y el 2 solo es un color, el 5 solo es un color y el 9 también, igual ha pasado en la otra. Por eso lo preguntaba, que si hay algún criterio Ya, pero concreto sí entiendo la pregunta, o pero no. por ejemplo, fíjate, el 6 veces 3, en Hmm. este caso, lo ponen de una manera, ¿no? Como 5 grupos y 1. Sí, sí, sí. Y sin embargo, el 6 grupos de 4 está estructurado de otra manera, ¿no? Está 3 grupos de 4 y 3 grupos de Tres 4. grupos. ¿Cuál es Ya, mejor? Las dos son buenas, ¿eh? vale. Los otros son menos porque, claro, en el 9 iba a decir, pero en 9 no puedes quitar y colorear. Pero, por ejemplo, el 6 sí, el 6 está en las dos opciones, que las dos pueden ser 5 grupos y 1, o 3 grupos de 3, pues son 3 grupos de 4 y 3 grupos de 4, dos veces. No hay una única manera, hay alguna variación y las dos. Y bueno, puede ser un buen diario de aprendizaje, si me ocurre sobre la marcha, pedirle a los alumnos, un diario de aprendizaje es básicamente una propuesta extra que les hacemos, ¿no? Pues que dibujen una tabla y si inventen unos colores que les parezcan que les gusten desde este punto de vista, ¿no? Que les ayuden a entender la tabla.
una duda. Sí, por favor. Mira, nos has dicho que en el exploramos que no les enseñemos la pantalla o el libro, ¿no? En un Tal y primer como está, momento. sí. Eso es. Entonces, en una primera sesión nos lo enseñaríamos en la segunda cuando ya la hayamos trabajado. No, a ver, exploramos es la primera parte de la sesión y se trata de cómo arrancar la sesión, de cómo plantear esa pregunta, ese problema. Lo puedes plantear directamente en la pizarra diciéndoles va de esto, o lo puedes plantear en el entorno online, digamos, si prefieres trabajar con pizarra digital, hay un banco de imágenes donde puedes montar las imágenes correspondientes, pero luego ya vamos al aprendemos. Bueno, al acabar lo puedes enseñar ya porque al acabar ya está ahí, pero en la misma sesión, el exploramos de tiempos, no sé si hablar hoy, ¿no? Pero estamos hablando de 15 a 20 minutos cuando el exploramos quizá. Entonces, al pasar al aprendemos, que va de lo mismo, pues ya le enseñamos el libro. El aprendemos ya se trata de trabajar con el libro. En ese momento ya sí. Todo esto exploramos, aprendemos, practicamos y cuaderno de trabajo es una sesión de clase. Eso ya me adelanto si queréis, por si alguna gente ya está usando Piensa Infinito, seguramente lo piensa, que eso es exigente meter todo eso en una sesión de clase. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que organizarse bien y hay que trabajar de manera eficiente. Y al principio no es fácil. Poco a poco yo creo que uno se va haciendo al ritmo de trabajo, tanto el docente como los alumnos, pero es verdad que es exigente hacer todo eso en una sesión de clase. Hay veces que no se puede, hay sesiones que son más complicadas y no pasa nada porque hay un margen de sesiones que se pueden desdoblar, ¿eh? Pero el ritmo de trabajo es exigente, productivo creo yo, porque pero bueno, hay que trabajar planificando bien las sesiones, digamos. ¿Más preguntas en esta dirección? Bueno, seguimos entonces. Mira, la tabla del 10, por ejemplo, bueno, es más fácil, ya no tiene colores, ¿no? Porque tampoco es obligatorio colorear. La del 10, pues ya sabemos todos que es sencilla, ¿no? Pues ahí está sin colores. Si uno no quiere colorear, pues aquí puede ser un ejercicio interesante, ¿no? El diario de aprendizaje, o que los alumnos directamente pues sugieran colores para añadir ahí. La propiedad conmutativa. Veis, espero que se vea, ¿no? Que eso es un texto que he añadido yo, eso no está en el libro. Otra cosa que en Piensa Infinito creo que es distinto a lo tradicional es que no aparecen este tipo de palabras técnicas, conmutativa, asociativa, distributiva. A mí se me van a escapar, pero eso no está en el libro, ¿eh? Simplemente la apuesta es porque, bueno, creemos que no aportan nada para los alumnos y que muchas veces, de hecho, lo que hacen es a algunos alumnos asustarles en el sentido de que ven las matemáticas como más difíciles de lo que son. Si les hablamos de la propiedad asociativa, distributiva y conmutativa de la multiplicación, pues igual más de un alumno se nos puede asustar cuando lo único que queremos que entiendan es lo que todos sabéis, ¿no? Que 5 veces 2 y 2 veces 5 es lo mismo. Aquí el exploramos dice básicamente eso, ¿no? Una amiga dice 5 veces 2 son 10, el otro dice 2 veces 5 son 10 y el exploramos, que le planteamos, dice quién está en lo cierto y por qué. Y queremos que se den cuenta de que es lo mismo y por qué es lo mismo, ¿no? Sin hablarles de que eso se llama propiedad conmutativa, que no aporta nada. Seguimos en segundo de primaria. Y aquí, como veis, es el aprendemos ya, la parte esa que decía, donde la teoría, donde vemos por qué, no ya en la fase, en esta de aquí, más simbólica, donde vemos por qué 5 veces 2 y 2 veces 5 son lo mismo, ¿no? Son 10 en nuestros casos. Estamos con una estructura, con una tabla en los dos sentidos correspondientes. Seguimos hablando de veces. En algún momento, muy al final de segundo, aparece un multiplicado por, que ya lo observaré. En tercero es donde viene el otro significado. La resolución de problemas se trabaja de manera transversal. Quiero decir con eso que también cuando hay multiplicación y división hay, por supuesto, resolución de problemas de estructura multiplicativa. Y aquí, para hablar un poquito de esto, tengo que hablar un momentito del modelo de barras, que algunos no conocéis, ¿no? Es el módulo 3 donde se trabaja a fondo. Aquí hay algún ejemplo donde sí me resulta necesario, bueno, yo creo útil por lo menos, hablar de lo que es el modelo de barras. Entonces voy a introducirlo en vez de plantearlo para que lo hagáis vosotros, lo haré yo despacio y luego os pondré un ejemplo ya para que hagáis vosotros. Y entonces esto es una introducción en 5 minutos a lo que es el modelo de barras, que es el objetivo central del módulo 3 de formación.
¿Qué es el modelo de barras? Pues simplemente la idea es dibujar rectángulos que representen los datos que aparecen en el problema, dicho de manera rápida. Entonces, en este ejercicio, que es otro exploramos, ¿no? Que dice, tengo algunas monedas de 2 euros, dice la chica en la primera. Yo tengo seis monedas, dice él, y tengo el triple que ella. Entonces la dificultad, si lo vemos así, digamos sin el modelo de barras, pues es que hay que mirarlo al revés, ¿no? Empieza la niña con las monedas y tenemos que verlo al revés para saber cuáles son. El modelo de barras lo que permite es dibujar la información sin saber cuántas son. Entonces uno puede representar, que esa es la idea, representar, dibujar las monedas que tiene la chica con un rectángulo, y esto ya digo, son las monedas que tiene ella. Eso es un rectángulo que representa la cantidad de monedas que tiene la chica. Y el otro, su amigo, dice, yo tengo 6 monedas y son el triple que ella. Entonces vamos a representar que son el triple. Si son el triple, ¿qué serán? Pues serán 3 rectángulos como el anterior, ¿no? Es decir, que tiene algo así. Esto es lo que tiene él. ¿De acuerdo? Y sabemos que son 6 monedas. Bueno, si son 6 monedas, no euros, 6 monedas, ya está muy claro cuánto es cada rectángulo, ¿no? Cada rectángulo son 2 monedas y ya es toda la idea del modelo de barras. Ya digo, esto se introduce en segundo de primaria, bueno, toda la idea. Veréis cuando hagáis el módulo 3 que esta herramienta, cuando uno va avanzando en primaria, permite resolver problemas que en España no se atacan hasta que no llega al álgebra de secundaria, y es una herramienta para mí una de las más potentes en la metodología Singapur. Aquí está introducida de manera muy inicial. ¿Alguna pregunta? Tengo aquí un ejemplito más y luego otro ya para que proponeros que hagáis. Este es parecido, ¿no? Ella tiene ahora algunas monedas, él tiene 6 monedas y tiene el triple que ella. Bueno, perdón, este es otro, este. Aquí dice Pau, tengo 8 cromos. Diego dice, tengo el doble de cromos que Pau, de manera que si queréis yo lo dibujo, el siguiente ya va a ser para vosotros. Entonces Pau tiene 8 cromos. Diego tiene el doble que Pau. El doble que Pau será así, ¿no? Y Pau tiene el doble de cromos que yo. Entonces cuando habla Inés, aquí hay que darle la vuelta, ¿no? Como Pau tiene el doble de cromos que yo, Inés tiene la mitad de cromos que Pau. ¿De acuerdo? Luego Inés, lo puedo poner aquí arriba si queréis, que serán para que sea más fácil. Inés tiene algo así. ¿De acuerdo? Que son por supuesto 4. Entonces el dibujar la información de esta manera ayuda a los alumnos a que no se pierdan. A que no se pierdan, quiero decir, a interpretar correctamente el problema. Supongo que todos estamos de acuerdo en que la resolución de problemas es una de las grandes dificultades de nuestros alumnos, ¿no? Cuando hacen matemáticas. Entonces el modelo de barras les ayuda mucho a interpretar los problemas, a organizar la información, de manera que reflejan bien lo que está pasando. Y cuando uno refleja lo que está pasando, pues como veis, cuando uno tiene ese dibujo, el problema ya está básicamente hecho, ¿no? Me falta la última cuenta de cuánto tiene Diego, 8 y 8, 16, pero ya es muy fácil de ver lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Pues ya el siguiente, este ya sí es para vosotros. Voy a pedirle a Raúl que los grupos de trabajo para hacer una pequeña práctica vosotros sobre el modelo de barras, ¿no? Entonces la información, ahí tenéis el problema. Haced una copia una foto, una captura de pantalla, lo que prefiráis, o copiar los datos simplemente del enunciado, que ahí tenéis entre Diego y el gato pesan 56 kilos y el peso de Diego es 6 veces el peso de su gato. Y la pregunta es si es posible calcular la masa de Diego. Estamos en tercero, hemos empezado tercero, pero bueno, aquí lo importante es el problema, o sea, olvidaros de la cuenta si queréis, o sea, el problema de cómo se hace la cuenta que salga es secundario en este momento. Lo que quiero que veáis es cómo el modelo de barras nos ayuda a entender el problema, a representar lo que está pasando y por tanto a ver qué cuenta hay que hacer.
Raúl, cuando, Estoy aquí, Pedro. ¿Cuánto tiempo cuando quieres? quieras. Yo creo que 5 minutos debería ser suficiente, ¿no? Es un problema sencillito. 5 minutos, ¿no? Pues recordad a los alumnos y las alumnas que para entrar en el grupo tienen que aceptar el cuadro de diálogo que les saldrá en la pantalla, ¿de acuerdo? Pero no A oímos ver, nada. No sabemos lo si que hay, has dicho. a ver, se ha colado, no sé, dice que para poder entrar en el Es que grupo. había alguien con el micro abierto, no os preocupéis, lo repito. Se han creado los grupos, entonces habrá salido un cuadro de diálogo para los que aún estáis aquí en la sesión. Tenéis que aceptar y seréis derivadas a vuestros respectivos grupos. Entonces, las personas que aún están en el grupo general, veo que poco a poco van. Hola. Hola, buenas. Es que estamos en el mismo equipo. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Lo tenéis, chicos? Es que no se llega. ¿Qué voy a decir yo? Si yo no sé hacer esto. A ver, está bien silenciado, pero ¿hay alguna pregunta en este grupo? Yo Estamos no. pensando aún. A ver, ¿qué pasa con el gato? ¿Qué pasa con el gato? Pues que representas con un rectángulo el peso del gato. Pero los 56 son el gato y Diego. Claro, los 56 son entre los dos. Sí, sí, ¿No? claro. ¿Más dudas? Os dejo trabajar entonces. Vale. Vale. Eso del Diego. ¿Habéis copiado el enunciado? No, pero es que entre Diego y el gato pesan 56 kilos y Diego pesa 6 veces más que el gato. Vale. Pero ¿sabemos cuánto pesa el gato? No, Pues la pregunta. no sé, vamos, no me acuerdo de la pregunta, pero entiendo que será cuánto pesa el gato y cuánto pesa Diego. Ah, vale. Sí, es que nosotros en clase, vamos, me he hartado a hacer problemas de estos. He tenido que aprender, ¿eh? No te creas tú. Ah, pues Pero explícanoslo. vamos. Bueno, yo lo tengo escrito, pero no sé si se va a ver. No sé Perdona si que se ve me, ahí. me ponga la cámara, pero es que no puedo. Se ve muy bien, se ve muy bien. Vale, pues el gato es el rectángulo y Diego son 6 veces el peso del gato. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que hacer es repartir el peso de los dos entre las 7 casillitas que has dibujado.
¿vale? Y entonces luego al hacer la división pues ya te da el resultado y lo único que tienes que hacer es, claro, si Diego es 6 veces más, pues cada casillita por 6. Ah, vale. vale, vale. Yo es que Vale, yo es que vale, no había vale. yo es que no había entendido que entre los dos pesaban 56. Yo pensaba que eso era Diego, por eso no me casaba a mí. No, entre los dos Ah, vale. 56, sí. Entre Claro, los dos, sí. Vale, vale, vale. Es que hasta que yo entendí esta manera también me costó lo mío, ¿eh? Porque vosotros ya estáis trabajando con este Sí, método de piensa sí, infinito. Ah, vale, sí. vale. Vale, nosotros, esto es nuevo totalmente. Claro, pues bueno, Nuevo estamos trabajando, totalmente. pero no te creas tú tampoco que domino, pero es que precisamente estos problemas nos hemos hartado de hacerlos en clase, porque claro, ellos lo hacen con barras, eso sí es verdad, ellos lo hacen Claro, así. claro. Gracias, De nada. gracias. Vuelvo a la sesión principal, que ya me lo piden hasta ahora. Vale, hasta luego. Adiós, Jesús. Ánimo, ánimo. Nos queda el grupo 5, que había 3 personas que deben de estar acabando algo. Y el 7 también está trabajando, aún estarán cerrando. Les queda nada, ahora ya tienen que estar volviendo. Vale, Así que cuando quieras, Pedro. gracias. Entonces, bueno, los que conocéis el modelo de barras, pues claro que esto es muy sencillito, ¿no? Y los que no lo conocéis, pues ya sé de sobras que al principio pues es sorprendente, ¿no? Puede sorprender un poco, es una manera distinta de pensar. ¿Alguien se anima a contar cómo lo ha dibujado en su grupo? A ver, yo mismo. Adelante, por favor. No, yo misma, perdón. Pues como la suma, o sea, el peso es el Diego más el gato, ¿vale? Sí. Y Diego pesa 6 veces, pues serán 6 rectángulos más uno que es el gato, Los pongo, 7 rectángulos. digamos, los 7 así, ¿vale? Y a mí lo que se me ocurre es repartirlo de forma manipulativa. 6 y 7. Entonces, digamos, un segundito, porque esto es Diego y esto es el gato, ¿no? Por ejemplo. Yo he puesto 6 rectángulos son Diego y un rectángulo es el gato. Estos son 56. Vale. Yo reparto esos 50, se repartiría de forma manipulativa para que en todos los grupos hubiera lo mismo, que sería 8. Y entonces el gato pesa 8. De acuerdo, cada rectángulo representa 8. El cómo hacer la división, ya digo que vamos a ahora nos dedicaremos, por supuesto, a ver cómo hacer ese cálculo, pero vamos a intentar dejarlo O sea, aparcado un momento. Como de entrada de forma manipulativa. O sea, no... Eso ya, sí, lo veremos, repito, pero de momento vamos a centrarnos en que el modelo de barras me ayuda a ver que hay que hacer esa división, ¿no? Esa es una manera de dibujarlo. ¿Alguien lo ha dibujado de otra manera? Porque también es importante, por supuesto que está bien hecho, ¿eh? El modelo de barras no hay una única manera de dibujarlo. Pero otra manera de dibujarlo, de hecho la que está en el libro en este caso, ahora veremos por qué, es esta otra que diría, por aquí viene Diego, eso es Diego, que son 6 trozos porque el gato es esto. Y entre los dos pesan 5. Ay, perdón, es verdad, se me ha olvidado, gracias por el aviso, que cuando están los grupos, pues luego se pierde el compartir que tenía antes. Disculpad. A ver. Ahora ya la estáis viendo, ¿verdad? Y ya habéis visto entonces la pantalla que comentaba vuestra compañera hace un momento. Y la segunda que decía, pues podemos decir que en total son 56 kilos. Por supuesto, al final lo que vemos es lo mismo, ¿no? Que hay 56 kilos, que hay 7 rectángulos iguales, pues cada uno de ellos se calcula el valor de cada uno de ellos, sale de esa división. Aquí, y ya termino de modelo de barras, que ya digo, ha sido una introducción express, pues realmente esto es lo mismo que en primero de la ESO, este problema se hace escribiendo
algo así, ¿no? Si le llamamos X al peso del gato, 6X es el peso de Diego y hay que resolver la ecuación, 6X más X es 56. Entonces el modelo de barras es una herramienta, pero estupenda, cuando uno está en quinto o sexto, ve a los alumnos haciendo unos problemas y una introducción al pensamiento algebraico que es realmente bastante impresionante, visto desde fuera, ¿no? De cuando uno antes de conocer esto. Y bueno, si hay alguna pregunta, si no, ya dejo esa breve introducción al modelo de barras, volvemos a lo nuestro, que es multiplicación y división. ¿Alguna duda? Bueno, quedaría, pero ya digo, no quiero prolongarme más en el modelo de barras. Os dejo ya como para que penséis, o ya lo veréis esto con más detalle cuando hagáis el módulo 3. De esos dos dibujos, ya digo, los dos son correctos. Y en todo caso, luego lo que puede pensar es cuál creéis que ayuda más a un alumno que no ha entendido el problema, ¿no? Si un alumno lo ha hecho, el mejor es el que ha hecho el alumno. O sea, el mejor dibujo siempre es el que hace el alumno, siempre que sea correcto, claro. Pero si un alumno no lo sabe hacer, ¿cuál de los dos os parece mejor? Bueno, eso es un... Perdón que interrumpa. Sí. Yo lo que no entiendo muy bien es que si el proceso que estamos llevando en el aprendizaje es la multiplicación, haciendo este problema hemos dado un salto a la división. No, pero fíjate, bueno, sí entiendo, pero fíjate que la unidad dice multiplicar y dividir entre 6, 7, 8, 9. Igual me he adelantado, igual me adelanto yo en el sentido de que he puesto este problema sin haber hablado de división. Pero... Vale, es que sí, claro, sí. nos lo planteábamos como un proceso de multiplicación y claro, como un proceso de multiplicación no salía, pero si ya es combinado, vale. Bueno, también puede salir, ¿no? Porque si tú dices, tengo 56 en total y son 7 grupos iguales, ¿cuánto es cada grupo? Eso también se puede ver como un problema de multiplicación. Yo lo escribo así porque estoy acostumbrado a la división, pero un alumno que está estudiando solo la multiplicación dice, tengo 7 grupos iguales y en total son 56. ¿Cuánto es cada grupo? Tiene sentido, ¿no? Si hemos trabajado la tabla del 7. Entonces, bueno, es una manera también de combinar multiplicación y división, que es algo que hacemos, como vamos a ver dentro de un ratito. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos ya con la división, efectivamente. Es justo la siguiente. Para la división, lo importante desde el principio, y es lo que vamos a hacer en primero, hay una unidad de división muy breve, son solo 2 sesiones. ¿Por qué? Pues porque en España siempre decimos dividir y repartir, ¿no? Y no es del todo así. Pensad en estos dos problemas, estas dos preguntas. Luis lleva 20 caramelos al colegio y quiere repartirlos entre 4 amigos. ¿Cuántos caramelos le da a cada amigo? Eso, bueno, ya lo dice ahí el propio problema, repartir, ¿no? No hay misterio, sí que es un reparto. Y el segundo, Luis tiene 20 caramelos y hace bolsas con 4 caramelos. ¿Cuántas bolsas hace? Pues eso ya no es un reparto. No sé si lo veis como un reparto, pero no es un reparto. Creo que la mejor manera de entender sobre este tema me he pasado horas hablando con mis alumnos de magisterio, sobre todo, pero también con todas las formaciones que hago. Porque ¿cuál es la manera más fácil de ver que son situaciones distintas? Por supuesto, si uno piensa en la cuenta, claro, en los dos casos, uno escribe 20 dividido entre 4 igual a 5, ¿no? O sea, los dos problemas se resuelven así. Pero si uno piensa en el significado de esa división, es distinto en los dos problemas. Y creo que la mejor manera de entender que es distinto es pensar cómo haría esto, lo que le pide el problema, un niño que está empezando primero, un alumno de infantil incluso que no sabe dividir. Nunca ha oído hablar de la división. Lleva 20 caramelos al cole y tiene 4 amigos. ¿Cómo lo reparte? Pues el reparto lo haría 1, 1, 1, 1, ¿no? Otra ronda, 1, 1, 1, 1. Y al acabar las 4 rondas, pues le ha dado 5 a cada uno, perdón, las 5 rondas, le ha dado 5 a cada uno y se acabaron los caramelos. Cada amigo 5 caramelos, ¿no? Sin embargo, si le decimos que tiene que hacer bolsas con 4 caramelos, pues hace un montón de 4, otro montón de 4, y cuando ha terminado haciendo 5 montones de 4, pues ha visto que hace 5 bolsas de caramelos, ¿no? 5 grupos de 4 caramelos. Entonces son significados distintos. Otra manera de verlo, si queréis, es pensar en el cociente, en las unidades del cociente. Si yo tengo un problema de reparto, y si reparto caramelos,
el cociente, es decir, el resultado de la primera división, del problema de arriba, mejor dicho, que división sobrepuesto 1, que son, si tengo 20 caramelos y los reparto, cada niño le tocan 5 caramelos, ¿no? Sin embargo, si tengo 20 caramelos y hago bolsas de 4 caramelos, el cociente 5 no son caramelos, son grupos de caramelos o bolsas de caramelos. Entonces, en el primer problema tengo el 20 y hay que hacer 4 grupos iguales, ¿no? Hay que hacer 4 grupos iguales y la pregunta es, ¿vale? En cada grupo ¿cuánto hay? Sin embargo, en el segundo problema tengo 20 caramelos y lo que hago es grupos de 4. Y la pregunta es, ¿cuántos grupos salen? ¿De acuerdo? En uno de ellos sabemos cuántos grupos hay, nos preguntan el tamaño de los grupos. En el otro es al revés. Sabemos el tamaño de los grupos, nos preguntan cuántos grupos hay. Entonces son dos situaciones distintas y lo que hacemos en primero, ahora veremos algún ejemplo más, ¿no? Pero en lo que hacemos en primero de primaria, que he vuelto a primero con la división, es 2 sesiones nada más. Y en la primera sesión se trabaja esa idea de la división como hacer grupos iguales. En ese caso el programa os dice, ahí tenéis esas latas de tomate, ¿no? Inés coloca 2 latas en cada caja. ¿Cuántas cajas necesita? Pues como tiene 8 latas y hace grupos de 2, 8 latas son 4 grupos de 2. En este momento, ¿de acuerdo? En primero no hablamos para nada de 8, la división 8 entre 2, sino que 8 latas en grupos de 2, pues 8 latas son 4 grupos de 2. Sin embargo, bueno, y aquí situaciones parecidas, ¿no? 12 caramelos, grupos de 3, con el apoyo visual adecuado, pues 12 caramelos son 4 grupos de 3. ¿De acuerdo? Y en la segunda sesión, voy a la segunda, ya es el reparto, repartir partes iguales. Hay 6 galletas, ahí tenéis, cada amigo coge el mismo número de galletas, luego 6 galletas, hago 3 grupos iguales y hay 2 galletas en cada grupo, claro. ¿De acuerdo? Bien. Eso es primero nada más, una sesión dedicada, primero con la división quiero decir, una sesión dedicada a cada sentido de la división. En segundo, pues ya volvemos con la división y ya empezamos, esto está ligado, digamos, ahí tenéis la unidad, una cosa que es muy importante y muy adecuada, creo yo, es eso, estudiar en conexión la multiplicación y la división. Entonces, como veis ahí, esa unidad está dedicada a multiplicar y dividir entre 2, 5 y 10. Entonces, igual que antes estábamos trabajando la multiplicación y las tablas del 2, el 5 y el 10 en segundo, estamos en la misma sesión, en la misma unidad, perdón, en la misma unidad, en sesiones distintas, hablando de dividir entre 2, que significa dividir entre 2. ¿No? Y entonces aquí dice, Inés coloca panecillos en cestas, en cada cesta pone 2 panecillos, si en cada cesta pone 2, estamos viendo cuántos grupos de 2 hay, ¿no? Entonces esa es división de agrupar de nuevo. Y lo que es importante en este momento es conectar multiplicación y división, ¿no? En este caso, como veis, decimos que 8 panecillos entre 2 es 4, ¿pero por qué? Porque 4 grupos de 2 son 8. Es decir, aquí estamos haciendo esta división 8 entre 2, son 8 panecillos, hacemos grupos de 2, ¿no? Hacemos cestas de 2. Entonces es una división de agrupar, de hacer grupos iguales. La división de agrupar siempre es, bueno, ¿cuántas veces cabe el divisor en el dividendo? Dicho en nuestra terminología, de nuevo, como antes decía, aquí no vais a ver en estos libros ni la palabra divisor, ni dividendo, ni similar. Hablo así para que nos entendamos. ¿Cuántas veces cabe el divisor en el dividendo? Es la división de agrupar, ¿de acuerdo? Me callo un momento para que lo podáis pensar aquí, porque aquí es donde creo que se ve muy bien. Ahora lo voy a dibujar yo, ¿no? Pero no voy a hacer grupos que no quiero, pero un momento sí, para que veáis vosotros esas dos situaciones. Las dos son la división, son 12 en los dos casos, ¿eh? Y los dos son 12 entre 2 es 6. Pero que intentéis dibujar, a ver cómo va en un medio minuto, me callo, lo hago ahora, las dos situaciones que son distintas. Bueno, vamos allá, ¿no? Fijaros, aquí
está hecho para hacerlo dibujando, ¿no? Entonces a la izquierda dice haz grupos de 2. Bueno, pues yo hago grupos de 2 y estoy aprendiendo a dividir de esa manera, ¿no? En ese caso agrupar, dividir, agrupar. Entonces hay 6 grupos de 2. A la derecha, que me dice que hay que hacer 2 grupos iguales, pues tengo un grupo por aquí y otro grupo por aquí, ¿no? Por tanto, hay 6 fichas en cada grupo. Entonces, la división 12 entre 2 en 6, a la izquierda significa que 6 grupos de 2 son 12 y a la derecha significa que 2 grupos de 6 son 12. ¿De acuerdo? Esa conexión división-multiplicación pues es distinta según tenga una división en un sentido o en otro. Y aquí realmente un comentario casi de docente de magisterio, ¿no? Yo he investigado por qué, cuándo en España, porque esto no es Singapur, quiero decir que la división de agrupar la estudian en todos los países que yo he preguntado. Y no sé por qué en España en algún momento se nos escapó. Por supuesto que aparecen los problemas, ¿no? Aparece en algún momento, pero no se estudia sistemáticamente. Entonces eso hace que nuestros alumnos al final de primaria, en secundaria, sobre todo cuando llegan las fracciones, que hoy no van a salir, pero cuando llegan las fracciones, las divisiones tienen un sentido determinado y se atascan por culpa de que no estudiamos sistemáticamente esta división de agrupar. Y yo he preguntado y nadie sabe decirme ¿y por qué? ¿Cuándo se nos olvidó esto, no? Pero bueno, el caso es que aquí está la división de agrupar, como estamos diciendo. Y los ejemplos correspondientes, ¿no? Sigamos, ya seguimos en segundo. Son problemas sencillitos, ¿no? Porque ¿cómo podemos repartir 12 lazos a partes iguales entre sus dos amigas? Aquí se insiste en el reparto es por igual, como todos sabemos, bueno, si no se dice nada se suele entender, pero aquí se insiste bastante en eso, ¿no? Que repartimos a partes iguales y bueno, cuando es un reparto, digamos, es fácil de ver porque entre otras cosas es difícil, no es natural no enunciar un problema de división de reparto sin decir reparto. Entonces cuando dice reparto, pues ya dice que es la división, pero es que es difícil escaparse de eso, ¿no? Y aquí esto está puesto simplemente para recordar que en este momento, pues un alumno puede usar el material, ¿no? Usar los policubos para, en este caso dice 15 fresas y 5 fresas en cada bolsa. ¿Cuántas bolsas hacen, no? Pues un alumno puede utilizar policubos para representar las fresas y hacerlo con material manipulativo. Otro alumno puede hacerlo dibujando, como el método 2. Y otro alumno puede, como ya lo ha entendido todo, pasado a la fase simbólica, pues simplemente escribir la división que todos conocemos. Y esos 3 métodos pueden convivir perfectamente en el grupo en ese momento del desarrollo. ¿Preguntas, comentarios? Seguimos entonces. Esta sesión de aquí está puesta como ejemplo de cómo conectar la multiplicación con la división. Ahí tenéis el exploramos que pregunta ¿cuántas pelotas de tenis hay en total? ¿Y cuántos botes de pelotas puede llevar Inés? Como veis hay 5, pues hay 5 grupos de 3, ¿no? Pues, perdón, 5 y 5, 10. Hay 10 grupos de 3. Hay 10 grupos de 3, estaba diciendo 5, pero se contaba así, 5 y 5. 10 grupos de 3. Y bueno, y queremos que lo cuenten así, que conecten multiplicación. 10 grupos de 3 son 30. Y si hago botes de 3 pelotas, pues tengo 10 grupos de 3 pelotas, ¿vale? La conexión, multiplicación y división de la que hablaba antes, que veis aquí de manera más explícita, ¿no? Y aquí también vemos la primera vez que aparece, estamos acabando segundo, acabando el tema de la multiplicación en segundo, multiplicación, división, porque ya digo, se estudian en conjunto, y es la primera vez que aparece el multiplica 3 por 10. ¿Eh? O sea, el 3 multiplicado por 10. Porque hasta ahora hemos usado el veces grupos, pero también el multiplicado por es algo que hay que estudiar, es algo que aparecerá en tercero sobre todo, que aquí en segundo se introduce como una pequeña nota porque es en tercero realmente donde se introduce el otro significado. ¿Alguna pregunta? O sea que en este caso, como veis, no es 3 veces, este aspa de aquí no es 3 veces 10, sino 3 multiplicado por 10, ¿no? Lo que tenéis arriba dibujado. Bueno, si no hay dudas, avanzamos ya. Vamos a empezar tercero. Multiplicación y división en tercero. Y aquí está un poquito, esto voy a saltarlo directamente. Vamos a la sesión 2, donde tenemos, tenemos una unidad, digamos, en tercero dedicada a las tablas, digamos, difíciles. Igual me paro un momento para comentar
Ya has visto la estructura, ¿no? En segundo se ven las tablas, digamos, fáciles, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 10, y quedan para tercero el resto, del 6 al 9. Eso es verdad que no está ajustado del todo al currículo de todas las comunidades. Una dificultad es que hay comunidades de distinto currículo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid. En Madrid, pues se ven todas en el currículo de Madrid, quiero decir, están todas las tablas de multiplicar en segundo. Ya queda decisión del centro, si se quiere ajustar al currículo, pues no cuesta nada, digamos, dedicarle una sesión o dos las que pueda a ver esas tablas en segundo, sabiendo que no va a dar tiempo a aprenderlas bien. Yo creo que en todos los centros que he hablado, todos me dicen lo mismo, ¿no? Que en segundo, vale, pueden intentar ver todas las tablas, pero en tercera hay que volver sobre ellas. Entonces, la decisión que nos pareció más razonable es hacer en segundo las tablas que caben en segundo y después al principio de tercero, porque esto creo que es la tercera unidad de tercero, es bastante al principio del curso, se ve en la unidad de la multiplicación y división de las tablas del 6 al 9, ¿no? En vez de verlas en segundo, empieza ahí corriendo y volver en tercero sobre ellas, pues se ven bien, tranquilamente, en tercero de primaria. Esa es una de las diferencias de fondo, digamos, en la metodología Singapur con lo que solemos hacer en España. Tratar de hacer las cosas bien requiere tiempo y requiere poder hacerlas con calma. Y eso hace que alguna vez haya alguna pequeña diferencia con algún aspecto del currículo, como en este caso del currículo de Madrid en este caso. Bien, el enfoque de la tabla del 7 es el mismo que decíamos antes, ¿no? El 3 grupos de 7, el 4 grupos de 7, y aparecen nuevos colores que comentabais antes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 4 grupos de 7, pues no aparecen 2 y 2, aparecen 3 grupos de 7, que son 21, y uno más para el cuarto. Otra vez lo de antes, no es una opción. Igual de razonable sería tener 2 grupos de 7 y 2 grupos de 7 de 2 colores distintos. Y lo mismo con la división. Aquí aparece dividir entre 6. Pues tenemos un grupo de amigos, un trenecito con 6 vagones, y tenemos que repartir 24 personas en 6 vagones, ¿no? Ya digo repartir porque estoy diciendo que es un reparto. Ese lo exploramos porque tendremos las dos divisiones. Y en la unidad 4, esa era la unidad 3 donde acabamos las tablas, ¿no? La unidad 4 de tercero es donde se empieza a calcular, donde empezamos el estudio de los procedimientos de los algoritmos. Aquí en esta unidad 4 de tercero es donde vamos a empezar el estudio sistemático de lo que hablamos antes, ¿no? De cómo empezar a hacer cálculos, que por supuesto hay que empezar a hacerlos. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues despacio. Despacio quiero decir que queremos entender lo que estamos haciendo. Esa es la primera sesión, como empezamos. Entonces, lo que dice el exploramos es cuántas naranjas hay en las 4 cajas en total, ¿no? Y bueno, si no enseñamos a multiplicar, eso yo lo he tomado directamente del libro, pero si no enseñamos a multiplicar, mejor para no dar la pista de cómo hacemos, ¿no? Entonces, un alumno puede decir simplemente que hay 200 más 200 más 200 más 200, y otro alumno puede decir pues que hay 4 veces 200, ¿no? Y lo que queremos es que piensen cómo saber cuántas son 4 veces 200, porque lo que no vamos a hacer es decirle multiplica 4 por 2 y luego añades 2 ceros, ¿no? Eso es lo que no queremos hacer, lo que no vamos a hacer en ningún momento. Entonces, a ver, ¿a alguien se os ocurre cómo podría un alumno, exploramos en un minuto, cómo se les puede ocurrir que 4 veces 200 es 800, como sabemos nosotros, ¿no? Sin darle ninguna receta del estilo de olvida los ceros, multiplica 4 por 2 y luego los añades, que es lo que solíamos hacer. ¿Cómo se podría hacer esto? ¿O cómo pueden darse cuenta de eso? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, Pedro, mira, ¿Sí? yo lo que hago con los niños, yo es que trabajo la generalización del cero, Ajá, de este primer ciclo. Entonces, tú lo ven con una rapidez. El tema es que no trabajas, si no trabajas la generalización, el trabajo del cero. ¿Pero qué significa generalización del trabajo del cero exactamente? Eso no lo había oído, esa expresión. Pues yo, por ejemplo, a la hora, yo trabajo mucho con regletas y, pues yo, por ejemplo, la descomposición, yo hago, por ejemplo, la descomposición del 5, 4 más 1 y 3 más 2. Pues Sí, luego sí. la generalización cero, del 50, 40 más 10 y 30 más 20. Y del 500. Entonces, esa generalización, cuando llegan a esto, pues en el primer ciclo, pues les resulta muy fácil. Pero ¿cómo calculan 4 por 2? A ver, lo que has dicho me parece perfectamente razonable y encaja con lo que llamamos números conectados, ¿no? O sea que por supuesto que esa... Sí, sí, por supuesto. Pero en este caso es un poco distinto porque 4 veces 200, ¿cómo sería en ese contexto?
ellos partirían del 4 veces 2, porque ellos saben que 4 veces 2 es 8, porque el 8 lo han visto en la descomposición, entonces irían al 4 veces 20, que es 80, y al 4 veces. Claro, pero ese paso es en el que, ¿y cuál es la manera fácil de entender eso? Que como 4 veces 2 son 8, 4 veces 200 son 800. Yo es que hago la multiplicación, lo que hago es estudiar lo que hacemos es estudiar que hay la relación de dos partes y las partes son iguales. Entonces ellos ven las partes, en este caso son cajas, una parte, la otra parte son naranjas, y luego lo que van haciendo 4 veces y luego el 2. Si fueran 2, 8, si fueran 20, 80, vamos, que lo ven con mucha facilidad. Sí, pero falta una palabra solo para que es que son 2 centenas, ¿no? O sea, 200 son 2 centenas. Es decir, si uno tiene los materiales, Con manipulativo. 2 decenas o 2 centenas en el caso de, pues ahí como veis es muy fácil de ver, ¿no? Que como 200 son 2 centenas, pues 4 veces 200 son 8 centenas, 800. También es verdad que yo no utilizo el método tradicional para multiplicar, yo utilizo los métodos abiertos. Entonces los niños esos conceptos de las centenas, esas cuentas las ven en vertical. Claro, es que el problema yo creo que surge cuando... Hablas de esto, bueno, ahora vamos a esto, sí, ahora vamos a eso. Porque hablabas en vertical, eso es esta parte de aquí, ¿no? Claro, yo le hago la suma en vertical, que cuando llega a esta fase, claro, esos ceros los ve muy fácil. Sí, no, y estoy de acuerdo que se ve, pero una manera de verlo por lo menos es esto de darse cuenta de que es 4 veces 2 centenas, ¿no? Igual que 4 veces 2 son 8, 4 veces 2 centenas son 8 centenas, es decir, 800. Ese es el enfoque. Y los algoritmos abiertos, conozco el trabajo y me parece una manera estupenda de trabajar, de verdad, o sea, está claro. Y creo que tiene conexión con esto, que no es igual, pero sí que hay conexiones. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? O sea, 4 veces 200 son 800 porque son 8 centenas. Misma idea, ¿no? Y vamos a empezar ya un poquito más en el sentido de ahí tenemos, pues en ese exploramos, sugerimos 4 veces, ¿sí? Pedro, perdona, no sé si me oyes. Sí, la tabla adelante. del 3 y del 4, las tablas del 3 y del 4, ¿en qué curso se trabajan? Sí, decía antes las fáciles, donde fáciles digo 2, 3, 4 y 5, 2, 3, 4 y 5, y el 10, 2, 3, 4, 5 y 10, eso es segundo. Es que estábamos mirando, yo soy profesora en tercero, maestra en tercero de primaria, estábamos mirando SM de segundo y no aparece en la tabla del 3 y la del 4. Sí, no, tiene que ser un error, seguro, ¿eh? Pues a lo mejor es un error. Quizá, quiero decir, está en la con seguridad. Sabes que hay 2 libros. La multiplicación está en la segunda parte, en el segundo libro. Entonces, sí, con seguridad. O sea, hay cosas que llevamos años ya trabajando y está en la segunda parte de segundo. Vale, gracias. 2, 3, 4, 5 y 10. Y luego en la primera parte de tercero, en el libro A de tercero, las tablas 6, 7, 8 y 9. Sí, muy bien. Muchas gracias, sí. Vale. Seguimos. Entonces, os comentaba aquí que les planteamos, ahí tenéis, son 12, ¿verdad? Sí, eso es 4 cajas con 4 bandejas, mejor dicho, con 12 rosquillas en cada una. Y otra vez, entonces, por supuesto que un alumno puede decir, ¿no? Que ¿cuántas hay? Pues 12 más 12 más 12 más 12, ¿no? Pero también queremos, claro, que salga el 4 veces 12, o 4 grupos de 12. Y aquí también estamos, ya lo dije, empezando con el algoritmo, con el procedimiento, entonces queremos empezar a trabajar, bueno, esto, como digo, es un método que se puede hacer así, pero queremos empezar a ver y cómo hacemos esto, y como no puedo ir a todo lo despacio que me gustaría, porque si no cabría lo que hay que hacer entre hoy y mañana, ¿no? Pues en vez de dejaros ese tiempo para que lo penséis, ahí está mostrado cómo se hace en el libro con los materiales, ¿no? Si el 12 lo pensáis como 10 y 2, es decir, como una decena y 2 unidades, pues veis que lo que estamos haciendo es, aquí está puesto en la notación multiplicar por 4, ¿no? Ahí lo veis, estamos diciendo 12 multiplicado por 4, que uno podría plantear 4 veces 12 también, pero 12 multiplicado por 4 es como está aquí. El 12 como número conectado está descompuesto en 10 y 2, y por tanto es 10 por 4 y 2 por 4. ¿Vale?
Y en un momento vamos a ver cómo escribimos eso, porque vamos a escribirlo como salía un poquito antes en el algoritmo, ¿no? Bueno, de la multiplicación, pero primero lo vemos así, ¿no? O sea que 12 por 4 es 10 por 4, 40, y 2 por 4, 8, 48. Lo mismo 304 por 2, con los materiales también, 3 centenas y 4 unidades, pues si tengo que multiplicar por 2, ahí veis lo que queda también, ¿no? Con materiales, primero lo hacemos de esta manera, y enseguida llegamos a la cuenta, pero un minuto para que veáis en esta imagen del libro, ¿no? Cómo estamos trabajando aquí. Con 20 multiplicado por 8, 20 son 2 decenas, ¿no? Si lo repito 8 veces, ¿cuántos serán? Pues 16 decenas, ¿no? 2 decenas multiplicado por 8 son 16 decenas, que son 160. Aquí hay un paso más. Aquí tenemos 21 por 8. Pero si 20 por 8 eran 160, porque son 16 decenas, 21 por 8 son lo de antes más 8. Estamos ya trabajando sobre lo que hemos hecho antes del segundo, realmente la distributiva, ¿no? Descomponiendo el 21, como queráis decirlo. Aquí un paso más, el 43 por 2, como 4 dieces y 4 decenas y 3 unidades, multiplicado por 2. No hay que hacer esto, ahí tenéis el número conectado multiplicado por 2. Bien, se ve esta forma de trabajar, ¿no? Repito que ahora vamos a cómo escribimos esto para números más grandes, pero aquí, bueno, son ideas que en España se hablaría de cálculo mental, ¿no? Que realmente no es mental en el sentido que estamos escribiendo, pero son ideas muy parecidas a lo que se hace de cálculo razonado, de calcular descomponiendo números. Al final todo lo que estamos haciendo es descomponer números, ¿no? ¿Dudas, comentarios? Vamos entonces a ver cómo escribimos eso. Y lo que vamos a hacer es, ahí tenéis en el caso 23 multiplicado por 2, pues la idea es, claro, aquí estoy pensando, y ahí lo tenéis dibujado, el 23 descompuesto, aquí lo tenéis, no lo veía, en 20 y 3, y aquí estamos diciendo que 3 unidades por 2 son 6, y escribimos el 6, y 20 o 2 decenas por 2 son 40, y escribimos el 40. Entonces, como veis ahí tenemos el 6 y el 40. ¿Y cómo obtenemos el resultado? Pues sumando, claro. ¿De acuerdo? Ahora vendrán las llevadas, ¿no? Pero en este caso, bueno, las llevadas aquí no van a ser problema porque solo hago multiplicar 132 por 3. Claro, aquí ya no está puesto en el libro, lo que decía antes de la progresión didáctica, ¿no? Pero aquí cuando estoy haciendo eso estoy viendo el 132 como 100 más 30 más 2. Y ver estas descomposiciones es fundamental para que el alumno siga calculando así. Entonces son 100 por 3, perdón, unidades primero, 6 unidades, 3 por 30, 90, y por último 3 por 100, 300 o 3 centenas. Resultado, la suma esa de ahí. ¿De acuerdo? Un detalle nada más de materiales, que es que en tercero, claro, cuando aparecen los millares, en tercero ya tenemos números de 4 cifras, ya tenemos millares, está en los materiales el cubo de 1000, ¿no? El 10 por 10 por 10, que son 1000, pero claro, trabajar con él empieza a ser incómodo, poco práctico, entonces en tercero aparecen las fichas numéricas. En tercero y en adelante ya aparecen las fichas numéricas con valores de unidad, decena, centena, etcétera. Entonces van a aparecer en los ejemplos. Creo que es muy fácil de entender, pero bueno, he dicho aquí un momento, y si cuando aparezcan más fechas numéricas alguien tiene alguna duda, me paro sobre ello, ¿vale? Pero solo comentar que en primero y segundo hemos tenido solo bloques de base 10 para hablar de decenas, centenas, etcétera. En tercero aparecen ya las fichas numéricas. Bien, y aquí, aunque no haya tiempo ya para hacer grupos, sí que os voy a dejar un minuto para que lo penséis, porque aquí es 23 peces y hay 4 acuarios. 4 acuarios. Entonces, para que sea un poco más rápido, quiero hacer 4 grupos de 23, o si queréis 23 multiplicado por 4, ¿no? Como queramos decirlo. Y la pregunta es a ver si escribís en un momento cómo hacer esa multiplicación
Si queréis hacerlo de varias formas, estupendo, pero al menos el algoritmo en vertical que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos eso con la idea que hemos visto hace un momento? Bien, como siempre recuerdo que los materiales están en la mesa. O sea, cuando el alumno hace eso, tiene el material y entonces eso le ayuda, claro, a ver el 23 como esos dos grupos de 10 y 3 unidades. Y entonces es lo que me permite decir que 4 veces 3 son 12, ¿no? Voy a terminar aquí la cuenta, sin iniciar la otra página, y 4 veces 20 son 80. 80. Y entonces tengo 12 más 80, el resultado 92, ¿no? Entonces, con esta forma de multiplicar se acabaron el problema de las llevadas, ¿no? No hay llevadas. Bueno, si las hay puede haberlas en la suma, pero no al multiplicar. Ya mañana veremos qué pasa, porque alguno estará pensando igual qué pasa si tenemos más cifras, ¿no? Y mañana llegaremos. Pero de entrada lo hacemos así, y yo con todo el mundo que he hablado dice que multiplicar sobre ruedas así, ¿no? Porque es verdad, claro, porque cuando el alumno, por supuesto, está acostumbrado a ver el 23 como 20 y 3, que eso es fundamental, y luego dice que 4 por 3 son 12 y 4 por 20 son 80, pues no tiene ningún problema en escribir eso, ¿no? Está descomponiendo el número y escribiendo de esa manera. ¿Alguna pregunta o comentario? Pues ahí está terminada, como decía, ¿no? Y esto lo puse, perdón, en la otra formación porque me preguntaron por el doble. Eso no pinta demasiado ahí. Esta es otra multiplicación, misma idea, ¿no? 18 por 3. Pues 3 por 8 son 24, ¿no? Y 3 por 10 son 30, se suma y ahí tenéis la multiplicación. Os dejo un minuto para que hagáis esa, por si hay alguna duda, y ya seguimos. Quiero hacer solo una cosita o dos más, que estamos terminando el tiempo, ya nos quedan 5 minutos. Pero yo, bueno, creo, vista la idea, es muy sencilla, seguro, ¿no? Para todos. Y también con 3 cifras, claro. Como veis ahí, 315 por 2. Solo hay que tener claro eso, que el 315 es 300 más 10 más 5. Pedro, ¿y vosotros empezáis a sumar por la izquierda o por la derecha? Por la derecha, por la derecha. Sí, bueno, creo que entiendo por dónde vas y es un detalle importante, efectivamente, pero el algoritmo, la suma y la resta, aparte de hacerlo con materiales, para que se entienda, en Singapur hacen el tradicional y por tanto empiezan por las unidades, por la derecha, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre la manera de multiplicar? Está clara, ¿no? Ya digo, si uno se basa en descomponer números, y por supuesto tiene que saberse las tablas, claro, saber las tablas, igual acabamos hablando de eso, porque a veces está el debate, bueno, y tienen que aprenderse de memoria las tablas. Es que creo que es importante, desde luego lo que no somos nada partidarios es lo tradicional, ¿no? Que era, para mañana os estudiáis la tabla del 7 de memoria, ¿no? Y luego a partir de ahí ya empezamos a trabajar sobre ella. El enfoque de Piensa Infinito es totalmente el contrario. Vamos a, como habéis visto los ejemplos, ¿no? Construimos la tabla del 7, trabajamos sobre ella y al final de ese proceso sí que es conveniente que se terminen de aprender la tabla. Porque es que si no, si avanzan, si llegamos a quinto de primaria y un alumno no se sabe las tablas, aunque sea capaz de calcular y decir que 7 veces 8 son 56, el tener que hacer ese cálculo le va a consumir lo que es en memoria de trabajo y es posible que le sature, porque en el sentido de que tenemos dos tipos. ¿Sí? Pedro, perdona, ¿Sí? una Sí, pregunta. Cuando preguntas la tabla,
a velocidad que ya quieres ritmo, tú dices 5 veces 3, 6 veces 8, o 6 por 8, 3 por 4. No, el veces, claro. Es que si ya se han aprendido las tablas. Y cuando la preguntas a velocidad también. Hay que preguntar la velocidad. Hay que preguntar la velocidad, sería mi pregunta. Nosotros hacemos concursos de tablas. Bueno, a mí me encanta, a ellos les encanta. Pero les encanta. Pero a todos. Claro, porque, ojo, a ver, hay un problema ahí. Participan todos por grupos, sí, de 24 alumnos, una tanda del 1 al 8, luego del 9 al 10. Ellos participan, les encanta y ven una medalla de cartulina de concurso de tablas y te encantó. Y el que no quiere no participa, que alguno se agobia y dice, ay, mira, yo hoy no, y me da igual. Pero, claro, yo lo pregunto súper, yo estoy aprendiendo el método este año, como bien me da a entender, haciendo lo que puedo, sobreviviendo. Y claro, yo no pregunto 3 veces 7, que va, claro, tengo que aprender a preguntarlo 3 veces 8 en lugar de 3 por 8, 3 veces 9, 9 veces 3. Tengo que cambiar eso, ¿no? Sí, bueno, allá hay un tema que ya es más complicado en el sentido de que hay veces los alumnos avanzan ya y simplemente dicen pero piensan veces porque van de memoria, sin pensar. Ya cuando el alumno ya se la ha memorizado y ya se la sabe y no piensa, muchas veces dicen cambian, pero porque ya se la saben, ¿no? Porque es más corto de decir, eso es verdad. Pero aquí hay una cosa importante que no es Singapur, pero que quiero decir ahora y hay un problema con las matemáticas y la velocidad. Hay un problema que genera ansiedad, quiero decir, que las matemáticas generan ansiedad. Es una cosa muy conocida y creo que es muy importante y creo que buena parte de la ansiedad está causada por meter presión a los niños con la velocidad. Es algo que yo he visto en magisterio. Yo empezaba en magisterio también haciendo pruebas de cálculo mental al principio y dejé de hacerlas. Cálculo mental, claro, si quieres hacer una prueba de cálculo mental hay que hacerla con poco tiempo, porque si no, claro, no tiene gracia, ¿no? Pero dejé de hacerlas porque me daba cuenta de que los alumnos que les gustaba iban bien, estupendo, cada vez mejor, pero había una parte de la clase que cada vez iba peor. Y hablé con ellos y me dijeron que era ese problema, claro, que la ansiedad les podía. De hecho, las podía muy mayoritariamente a las alumnas ese problema. Entonces creo que la velocidad la presión con el tiempo, como queramos decirlo, de todas maneras, hay que medirla mucho. De todas maneras, yo entiendo que la tabla es memoria y que cuanto más ágil seas, mejor. No, pero es distinto, perdona, es que es un tema que es importante, sí que creo que es importante que el alumno sepa que 8 veces 7 son 56, sin tener que decir, 5 veces 7, 35 y luego tal, sin tener que pensar eso. Pero que la sepa de memoria a ver quién corre más, es que ya digo, eso les genera ansiedad a una parte de la clase. Por supuesto que hay gente que no, hay gente que le gusta, hay gente competitiva que le gusta competir. Sí, eso es verdad. Pero hay otra parte de la clase. Ellos esperan, todos los jueves hacemos concurso de tablas y ellos esperan emocionados. Yo lo voy a seguir haciendo, ¿sabes? Pero me plantearé lo de 3 veces la palabra. Y me gustaría que un día hicieras la prueba de que con una encuesta que fuera realmente en privado tal, preguntarles a qué parte le gusta y a qué parte no, porque que hay una parte de la clase que le gusta, lo sé, o sea, hay gente que es y le gusta, igual que le gusta meter goles jugando a fútbol, ¿no? Pero hay otra parte de la clase que... Quiero quitar tiempo, no te quiero quitar tiempo porque... No, ya estamos terminando. Pero sí, porque yo estoy convencido... Lo que no sé si será el 10% o será un tercio de la clase, pero hay una parte de la clase que eso le está generando ansiedad. Si un jueves se me ocurre no hacer los niños, hoy no, mis amores están agotados, hoy no hago concurso, no, por favor, Mila. Quiero decirte que tiene su aquel, lo esperan con ilusión, pero perdón. No, me parece un tema muy interesante y muy importante y ya estamos terminando. Perdona, quería comentar una cosita muy rápida. Yo también soy profe de segundo, he hecho concurso de tablas toda la vida, pero yo no lo hago oral. Lo hago en el papelito, con lo cual cada uno ahí tiene su tiempo, porque no lo hago con tiempo. Les pongo 10 tablas y lo hacen. Y les gusta bastante. Que habrá alguno a lo mejor que se ponga nervioso también, puede ser. Pero siempre me ha funcionado muy bien. Pedro. Sí. Mira, yo tengo una opción. Yo es que soy más de comprender las tablas. Y yo, por ejemplo, en tercero, no le enseñan la del 7 ni la del 9. La del 7 la tiene que hacer con la del 5 y la del 2, con la del 4 con la del 3 o con la del 6 con la del 1. Van obligados. ¿Para qué? Para que con esas tablas, igual que la del 5. Oye, no me acuerdo de la del 5. Me sé la del 3 y la del 2. La finalidad no es memorizarla, sino establecer conexiones y relaciones.
La del Sí, perdona, 7, yo cuando hablaba del concurso también he trabajado muchísimo antes las tablas durante meses. El concurso no, es sí, ahora, sí, final de curso. pero que es más Ahora, en el mes importante de abril y la mayo. comprensión que la memorización. No, Al pero final, la comprensión se hace antes, claro. La comprensión se hace mucho antes y ya la hemos trabajado antes, durante meses. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es mejor, que hay que empezar trabajando la Sí, claro, comprensión. La pregunta es qué totalmente. pasa al final. Y eso es verdad que es un tema polémico, ¿eh? Ojo, que entiendo la polémica, porque es un tema polémico y hay gente que discrepa y me parece muy razonable discrepar en eso, en el sentido de empezamos comprendiendo, trabajamos y al final cómo, y eso me parece un tema muy interesante de debate. Se está acabando el tiempo. Una pena que mañana sea miércoles y no tengamos ese jueves, pero bueno, sí que os animo a que el que hace eso, pero eso, que no sea preguntar para que los alumnos que son más echados para adelante, no más atrevidos, te dicen sí, y el alumno más retraído que tiene esa ansiedad se calla, ¿no? Sino buscar la manera de que puedan contestar de manera sincera y abierta y ver, ahí tenemos una parte, porque yo creo que estamos todos de acuerdo que hay una parte de la clase que en sexto de primaria tiene un rechazo profundo a las matemáticas, que puede ser un 10%, puede ser la tercera parte o la mitad si vamos mal, pero hay una parte. Y una cosa importante debería ser que esa parte sea cuanta menos mejor. Y yo creo que esa presión en la velocidad, y desde luego estoy de acuerdo en que preguntarlas por escrito para que el alumno tenga esa presión del tiempo, pero que es menos si es por escrito que si es en voz alta, mejor por escrito y mejor medir la presión que le ponemos con el tiempo. Porque saberlas de memoria yo creo que es importante. Tener que decirlas deprisa porque en 3 minutos tengo que contestar 50, yo tengo mis dudas. Y entiendo que podáis decir que tiene su valor, pero yo tengo mis dudas. Si queréis, mañana seguimos, bueno, pero hoy hemos terminado ya hasta aquí. O sea, mañana seguimos, que nos queda claro ver qué pasa con la multiplicación cuando los números crecen, cómo organizamos esto y, por supuesto, la división, claro. De acuerdo. Pues nada, Pedro, si te parece, salvo que haya algún comentario de última hora o lo que sea, cerramos aquí. ¿Habías terminado, no, Pedro? Sí, he terminado, sí, porque además son las 7 y no quiero, son las 7 ya. Si hay alguna pregunta, pues un que minuto, me había pero... parecido entenderlo, pero como ha habido silencio... No, es que ahora me doy cuenta de que son las 7, claro. Sí. Vale. Pues entonces mañana nos vemos a la misma hora. Si surge de aquí a mañana alguna duda o lo que sea, pues las vais apuntando y mañana, pues antes de empezar, se le podéis preguntar Eso es. a Pedro. Y ahora a descansar. Que tengáis buena tarde todos y todas. Hasta luego. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.